Este dinero no ha ido a los centros penales, sino que ha ido a las bolsas de Azocambio, quienes solo en el año anterior tuvieron ingresos de casi 14 millones de dólares. 14 millones de dólares que recibieron estas tiendas manejadas por Azocambio. La Corte de Cuentas de la República jamás auditó estas tiendas, ya que estas tiendas se consideraban que no eran parte del Estado, que no eran parte del sistema penitenciario, que no eran parte de centros penales y por lo tanto la Corte de Cuentas jamás auditó las tiendas ni tampoco a Azocambio. Lo obvio y lo absurdo es que el representante legal y el presidente de Azocambio cuando se constituyó como sociedad, como ONG, era el exministro de Seguridad y Justicia, Ramírez Landaverde. Es decir, el mismo ministro que está por encima de la Dirección de Centros Penales creó y fundó la ONG y ni siquiera tuvo el tino de poner un prestanombre, sino que él mismo firmó como presidente y como representante legal de Azocambio. Es decir, el dueño de la ONG que recibía los 14 millones de dólares de los centros penales era el ministro de Seguridad y Justicia, el exministro de Seguridad y Justicia, Ramírez Landaverde. Esto he instruido al viceministro de Justicia y director de centros penales a que inmediatamente deje sin efecto el convenio que se firmó con Azocambio por vicios de ilegalidad y una evidente corrupción. Por supuesto, las tiendas tienen que seguir funcionando por un tema de alimentación y derechos humanos, pero ya no van a funcionar a cargo de Azocambio, sino que van a funcionar a cargo de la Dirección de Centros Penales. Y pues también le estoy instruyendo que vaya a poner un aviso a la Fiscalía, porque yo creo que si bien las auditorías que la Corte de Cuentas debió haber hecho y no hizo, pues ahora le vamos a tener que contratar a una empresa privada para que las haga, porque la Corte de Cuentas pues no las ha hecho y pues no tenemos confianza en que un ente que ha decidido no auditar 14 millones de dólares de centros penales, cuando centros penales tienen un déficit de ¿cuánto? Centros penales tienen un déficit que encontramos, nos entregaron centros penales con un déficit de funcionamiento para este año de 33 millones de dólares. Y habiendo 14 millones de dólares en las tiendas de los centros penales, ese dinero se triangula y se va para Azocambio y la Corte de Cuentas pues no dijo nada, no auditó nada. Así que lo que vamos a hacer son dos cosas. Una es una auditoría de una empresa privada, contratar una empresa privada reconocida como Pricewaterhouse, Deloitte, Pitt Marwick, etcétera, alguna de las empresas reconocidas internacionalmente auditoría, para que haga una auditoría sobre el manejo de estos fondos, pero poner inmediatamente el día de mañana un aviso a la Fiscalía General de la República, porque esto pues es un evidente caso de corrupción, es decir, independientemente, hay muchas cosas que ver, cooptación, hurto, cooptación del Estado, etcétera, pero hay una malversación de fondos, etcétera, pero con solo el hecho de que centros penales le adjudique el manejo de las tiendas de penitenciarias a una ONG cuyo presidente y representante legal es el ministro de Justicia y Seguridad Pública, pues evidentemente eso es un caso de corrupción que no necesita que puede ser judicializado de inmediato. Así que hacemos el llamado a la Fiscalía a que haga su trabajo, que judicialice de inmediato este caso, que haga las capturas correspondientes que debe hacer, y pues nosotros vamos a proveer toda la información que sea requerida por la Fiscalía para poder llevar este juicio que debería iniciar a un feliz término. Quiero decir además de que se utilizó Azocambio para comprar inmuebles y vehículos de lujo a través de Azocambio velando la ley LACAP, es decir, como Azocambio tenía 14 millones de dólares, de repente decían, bueno, compremos tal servicio que cuesta o tal vehículo que cuesta $70,000. Pero como eso no queremos que pase, por decir, a través de la ley de transparencia, no queremos que sea información pública y no queremos o no tenemos el dinero para pagarlo, la partida presupuestaria para pagarlo, o el Ministerio de Hacienda no nos ha asignado los fondos para pagarlo, no importa, cómprenlo de Azocambio. Y luego se compraban vehículos de lujo a través de Azocambio. Todos esos documentos están en poder de la Dirección de Centros Penales y todos esos documentos se van a anexar
la copia de esos documentos se va a anexar a la Fiscalía General de la República para que ellos inicien su labor de judicializar un caso que evidentemente está a la luz, que es un caso de corrupción más de la anterior administración. Dio a conocer la constitución de Azocambio, fue un evento público y un evento en el que, digamos, no se cuestionaron ninguna de esas irregularidades. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ha surgido? ¿Cuáles son los indicios que tienen ustedes como para hablar de que hay malversación de parte de estos exfuncionarios? ¿Hay alguna prueba más específica en este caso? Bueno, a mí a veces me asombra en el país que vivimos, porque yo creo que en cualquier país del mundo, si centros penales, la dirección de centros penales de un país del mundo cualquiera, digamos cualquier país del mundo, le asigna las tiendas sin ningún proceso de licitación a una ONG presidida y cuyo representante legal es el ministro, cuya cartera controla los centros penales y además manejan sin ningún control del Estado, sin corte de cuentas, sin control del Ministerio de Hacienda, sin ningún control del Estado, 14 millones de dólares de dinero que debió haber ingresado al Estado y que no ingresó, y que no va a centros penales, sino que va a una asociación cuyo presidente y representante legal es el ministro de Seguridad y Justicia en aquel momento. Y además hemos encontrado que todo el dinero iba para allá. ¿Qué porcentaje le quedaba a centros penales? Ok, ellos no le quedaba nada a centros penales, ellos administraban todo el dinero. Y centros penales podían hacer solicitudes de carros de lujo, cosas que utilizaban los funcionarios anteriores, y era cuestión de Azocambio si autorizaba algún pago de algún vehículo de lujo o no, además violando la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, la LACAP. Hay malversación de fondos, evidente, probable cooptación del Estado, estoy casi seguro que hurto de fondos, violación a la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, y está todo documentado. Más de 4.000, actualmente la elección de centros penales cuenta en la bodega con 2.600 brazaletes, no se están utilizando porque no funcionan. Es decir, los brazaletes, incluso hace poco tuvimos un enfrentamiento entre policías y delincuentes, y los delincuentes que se enfrentaron tenían brazaletes, porque no se los pueden quitar, pero pueden huir con los brazaletes. Y el brazalete, en teoría, el brazalete lo que hace es que asigna al reo a un lugar, y si sale de ese lugar, pues envía una alarma. El problema es de que no funcionan, no envían alarmas. Entonces, por la razón que sea, no funciona el brazalete, no hay señal, por la razón que sea, no funciona. Y evidentemente hay graves irregularidades. Una de ellas era de que se compró un número de brazaletes, los brazaletes no funcionaron, número uno. Número dos, digamos de que funcionaran, que no funcionan, pero digamos hipotéticamente de que funcionaran, habían todavía miles de brazaletes en la bodega, todavía tenemos 2.600 de ellos en la bodega, y aún así hacen una compra adicional de brazaletes antes de irse del gobierno. Como quien dice, bueno, ya nos vamos, pero hagamos una compra más. Uno pudiera especular por la razón por la cual hacer una compra más de algo que todavía hay en inventario muchísimo, que no se ha usado ni siquiera la mitad y que no están funcionando. A mí lo único lo que me daría el sentido común es de que es porque hay una mordida de por medio. Yo creo que es un tema que también hay que investigar. Vamos a enviar los documentos a la Fiscalía. Lo que podemos decir ahorita, lo que tenemos certeza ahorita es de que los brazaletes no están funcionando como se supone que deben de funcionar, que nosotros no los vamos a usar porque lastimosamente no podemos arriesgar la vida de los salvadoreños solo porque haya un inventario que es caro. ¿Cuánto cuestan los brazaletes cada uno? Bueno, hay $2 millones en brazaletes. Si son brazaletes caros, son $2 millones más adicionales, pero es más caro solo por decir, usamos los brazaletes, ponérselos a los arreos, sacarlos a la calle y que mueran salvadoreños víctimas de delincuentes cuyos brazaletes que supuestamente le van a controlar no los controlaron. Así que mejor los dejamos en la bodega, le enviamos la información a la Fiscalía, suspendemos el programa de entrega de colocación de brazaletes mientras tanto, y bueno, habrá que hacer la investigación pertinente. Para mí, el sentido común me dice que es otro caso de corrupción. A diferencia del de Azocambio, todavía no tenemos los documentos. Pero sí estamos a la disposición de la Fiscalía para que dar toda la información necesaria. Y como digo, el sentido común me dice una cosa,
no lo tenemos al 100% documentado, como sí tenemos el caso de Azocambio.